God is faithful. Vamos a leer un salmo, Let's read a psalm, Salmo 91. Psalm 91. Todos lo conocemos, o la gran mayoría lo The conocemos. majority of us knows it. Sabemos que es un salmo poderoso. We know that it's a powerful psalm. Sabemos que el Señor We know that the Lord, dice que Él nos cubre it says that God covers us con sus alas with his wings. y ahí And there nosotros habitaremos seguros we will have it y safely confiados. and trusting. Hermano José, ok, lo tenemos. Y dice, And verso it 1, says, verse 1. el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Verso 5, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Verso 7, aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. 8, con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Verso 10, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Verso 11, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te hallarán, te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león, la cobra pisarás, pisotearás al cachorro de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Verso 15, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Verso 16, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Amado Dios, gracias te damos Dear en God, esta mañana. we give you thanks this morning. Bendito Padre, Blessed Father, hoy estamos aquí, Señor, we are here today, Lord, porque necesitamos de ti, because we need of you, porque creemos, Señor, because we believe, Lord, que tú eres el que nos guarda, that you are the one who protects que tú eres us. el que nos You protege, are the one who guards que us. tú eres el que nos libra, You are the one who frees que tú us. eres el que guía nuestros You are the pasos, one who guides our steps. que tú vas delante de That you nosotros, go before us, abriendo caminos, opening abriendo paths, puertas, opening doors, rompiendo cadenas, breaking chains, rompiendo cerrojos, breaking down walls, destruyendo fortalezas destroying forts, y dándonos, Señor, la guía and giving us, God, the guide, para que nosotros podamos caminar so that we may walk seguros en ti. secure in you. Padre Santo, Dear Lord, ponemos en tus we manos place in your hands nuestras vidas, our lives, lo que aquí se hace, what Señor. we do here, Lord. Padre Santo, Dear Lord, yo te ruego para que en esta I mañana ask you that this morning, tú derrames de tu Santo Espíritu that you pour of your Holy sobre Spirit cada una de las personas que estamos en este lugar. upon every single person that is here. Quita, Señor, todo temor, Remove all fear, quita toda angustia, remove all toda anguish, desesperación, all desperation, todo aquello, Señor, all of that, Lord, que está impidiendo that is que tu preventing pueblo te busque. that for your people to seek you. Todo aquello que el enemigo All of that the enemy ha venido a plantar has come to plan para hacernos daño, to harm para us, apartarnos de ti, to separate para us poner, from you, Señor, en nosotros temor, to place us in us fear, desesperación. desperation. Pero declaramos en esta But mañana we declare in this morning que todo eso that all of that se va de este is lugar, gone in this se va de place, nuestras is vidas. leaving our Hoy lives. declaramos Today we declare que en el nombre de that Jesús
Jesús, And in the name of Jesus, somos libres we are free de toda acechanza del maligno, of all wickedness. que Él no tiene parte ni suerte That en nuestras he has vidas, no luck or part porque in our lives, nosotros because we hemos sido we liberados have been freed por la sangre del Cordero. by the blood of Esa sangre the blood que rompe con toda cadena, that breaks every que lava chain, nuestras vidas, that washes que nos our purifica lives, that purifies y que nos us, da libertad. that gives us freedom, Libertad para adorar al Padre, freedom to worship the libertad Father, para exaltarle, freedom to exalt libertad him, para gozarnos, freedom to rejoice, libertad para declarar to declare que that hoy today somos salvos we are por saved medio through de la palabra de the Jesús, word of Jesus, de la palabra de Dios. through the word of God. Hoy se cumple Today is fulfilled todo lo que el Señor everything that the ha Lord prometido para has usted promised for y you para mí. and for me. Hoy se va todo temor, All fear is gone toda today, angustia, all anguish, toda all desesperación, desperation, todo aquello everything of that que el enemigo that the enemy ha plantado. has planted. Desechamos toda enfermedad We y rebuke toda dolencia, every sickness porque because Jesús Jesus ya pagó has already paid con su with sangre his blood cuando fue a la cruz del Calvario. when he went on the cross. Él of nos dio Calvary. libertad, Él nos dio salud He gave us freedom and y Él health nos dio vida. and gave us life. En el nombre de In the name of Jesús Jesus, nos we declaramos declare ourselves libres. free. Dele un aplauso al Señor porque Él es digno. Give him a round of applause because he is worthy. Él es digno de que usted y yo le He adoremos. is worthy for you and I to worship him. Aleluya. Hallelujah. Feliz Día del Padre Happy Father's Day a todos los padres valientes, to all the strong hombres fathers, valientes y esforzados. Hombres valientes y muy esforzados que están aquí, that are here, que se levantaron, that woke up, que son cabeza de that familia are head of household, y que motivan a su esposa, and that encourage their a sus wives, hijos their children, a venir to come a buscar de nuestro Dios, to seek of our a God, recibir la porción to receive the de portion alimento of food que Él tiene para cada uno de that nosotros. he has for A every esas single madres one of us, solteras, to that single mujeres valientes, mothers, esforzadas, strong mothers que luchan who fight por sus hijos, for their children, por sus hijas. for their daughters. Que el Señor las bendiga en May este God día. bless you. Que el Señor las bendiga May God bless todos los días de su vida. every single day of your lives. Que encuentren That you may find el consuelo, la paz peace en la palabra de nuestro Dios. in the Word of God, Y que el Espíritu Santo and that the Holy Spirit llene sus vidas. fills your lives. Amén. Amen. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema Today we're going to talk about a topic que nos afecta a todos, that affects all of us, creyentes believers y no and creyentes, non-believers, valientes strong y débiles, and weak, fuertes, strong, poderosos powerful, y aquellos and those que siempre that always se sienten débiles. feel weak. Esto nos toca a todos. This is for all of us. El tema que hoy vamos a hablar The topic that we're going to talk today es acerca del temor. is about fear. El temor. Fear. ¿Cuántos aquí han sentido temor alguna vez en su vida? How many here have felt fear at one point in their life? Come on. Dígalo. Say it. ¿Alguna vez ha sentido temor usted? At some point, have you ever felt fear? ¿Sigue sintiendo temor? Are you still feeling fear? ¿O ya no hay temor en su vida? Or there's no fear in your life? De nada. Nothing. Lo felicito. I congratulate you Porque yo, because I, aquí donde me ve, here where you see parado en me, este altar, standing on this altar, siempre, always, muchas veces, a lot of the time, llega el temor fear arrives a mi vida. to my life. Pero la confianza en mi Dios But the trust in my God es la que me da is the one that gives el me valor the value y la fortaleza. and the strength. Como dice la palabra, Like the word says, el gozo del Señor es the joy of the Lord is
nuestra fortaleza. our strength. Y como yo tengo gozo en mi alma, And since I have joy in my soul, gozo en mi alma, joy in my soul, gozo en mi alma y en todo mi ser, joy in my soul and all of my being, entonces ese gozo and so that joy echa fuera el temor. rebukes the fear, El perfecto amor de Dios. the perfect love of God. Amén. Ok. Vamos a ver los orígenes del temor. We're going to look at the origins of fear. ¿De dónde usted cree que se originó el temor? Where do you think fear originated? ¿Tiene usted alguna idea, Do you have an idea, hermana Marta? Sister Marta? ¿No sabe usted por qué el temor se originó en el ser humano? ¿O cuándo, dónde y cómo? Do you know where fear originated, when, where, and how? Pues hoy lo vamos a descubrir. Today we're going to discover it. Está en la palabra. It's in the Word, Y es bien facilito and it's super easy descubrir esto. to discover this. Very easy. Very easy. Muy fácil. Muy fácil Descubrir de dónde to discover where surgió el temor fear y fue came introducido up and was introduced a la vida del ser humano. to the life of humans. Para eso vamos a ir a Génesis. So for that we're going to go to Genesis. Génesis en el capítulo 3 Genesis chapter 3 y el verso 8 al 10. and verses 8 through 10. Mi amada esposa Marta My beloved wife es la que nos va a o me va a ayudar con la lectura. going to help me with the reading. Porque con esa voz de ángel Because with that voice of angel hace que la palabra makes the word a través del Espíritu Santo through the Holy Spirit penetre mucho más profundo penetrate much more a profound nuestros to our corazones. hearts. Échele, Marta. Amén. Susi, el micrófono mío, el que tenía antes. There we are. Gracias. Amén. Dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oiga, Listen to that. ¿usted había prestado atención a este versículo? Have you paid attention to this verse? ¿Verdad que no? Right. No le habíamos prestado atención, ¿verdad? We haven't paid attention to that, right? Ahora usted ve de dónde fue que surgió el temor. Now do you see where fear was El originated? temor no es nada nuevo. Fear is nothing new. Es muy, pero muy antiguo. It's very, very old. Pero oiga, mi amado hermano y hermana. But listen to me, brother and sister. Este evento This event que sucedió en el huerto del Edén that occurred in Eden hace muchos, pero muchos años, many, many years ago, en el principio de la creación, at the beginning of creation, fue un evento it was an event que no solo descubrió that not only discovered lo exterior the exterior de Adán y Eva, of Adam and Eve, de las primeras personas of the first people a quienes Dios creó. of which God created. No solo descubrió su exterior, Not only did he discover their exterior, sino que también but also puso en riesgo placed at risk la santidad the holiness que Dios that God había depositado deposited en el corazón del hombre. in the heart of humans. Porque cuando el enemigo Because when the enemy engañó tricked a la mujer the woman, y la mujer and the woman instó al hombre instilled in the man a que le fallaran a Dios, to fail God, el pecado sin entró a la humanidad. entered into humans. Pero con ese pecado, But with that sin, mire qué tremendo, mire la arma
las armas secretas Look how big, look at the secret arms que el enemigo utiliza. that the enemy uses. Porque en ese momento, Because in that moment, cuando le fallamos a Dios, when we fail God, cuando el hombre pecó y desobedeció la orden de Dios, when humans fail to obey God, dice que Dios fue a buscar al hombre it says that God went to look for the humans, y el hombre se escondió. and they hid. Se escondió de Dios. They hid from God. ¿Y por qué se escondió de Dios? And why did they hide from God? Porque tuvo miedo. Because they were scared. Ahí There el enemigo is where the enemy sembró la semilla planted that seed del miedo of fear en la humanidad. in humanity. Y desde ese tiempo And from that moment hasta el día de hoy, up till today, nosotros tenemos que pelear we have to fight con ese sentimiento o con eso que día con día nos ataca. with that. We have to fight with that every single day. Y es una de las armas más poderosas que tiene el enemigo And it's one of the most powerful arms y that que the enemy utiliza has and uses para hacerle daño a la humanidad. to hurt humanity. Pero no estamos solos. But we are not alone. Cristo está con nosotros. Christ is with La us. palabra de Dios nos enseña The Word of God teaches cómo us pelear how to fight y cómo vencer el temor. and how to conquer fear. Amén. Amen. ¿Usted lo cree? Do you believe? ¿Seguro? Are you sure? ¿Está seguro y segura de eso? Are you sure of that? Bueno, yo creo I believe, que aunque haya temor, even if there's fear, mayor es el que está en nosotros greater is the one with us que el que está en el mundo. than who is in the world. Para poder explicar un poquito acerca de este tema To be able to explain a little bit more of this topic que se llama that is called el temor fear nos puede apartar de Dios can separate us from God y robarnos la bendición. and rob us the blessing. Vamos a utilizar Let's use, o vamos a tomar let's take la historia de un hombre the story of a man que la Biblia relata, that the Bible que la Biblia nos enseña. teaches us. Vamos a tomar la historia de la vida de Saúl. Let's take the life of Saul. ¿Usted sabe quién fue Saúl? Do you know who Saul was? ¿Quién fue? Who was it? Yo quiero que usted me responda porque es que aquí se siente uno un poco como que... I want you to respond. Sometimes if Hábleme. speak to me. ¿Quién? Saúl fue el primer rey de Israel. It was the first king of Israel. Estrellita para mi hermano. Star for my little brother over El there. primer rey de Israel. The first king of Israel. La historia de la palabra, la historia en la palabra Story of the word relata teaches us la vida de Saúl. the life of Saul. Y vea cómo sucedió esto. And look how it appears here. Dice la palabra, The word says, esto está en Josué, that is en Primera de Samuel. First of Samuel. Primera de Samuel, cuando usted lee el capítulo 8, When you read chapter 8, dice la palabra the word says que en ese tiempo, that in those en times, esa época específica, in that time, el profeta Samuel the prophet Samuel era el que guiaba al pueblo is the one who guided de Israel. the people of Israel, Era el que los llevaba is the one who a la batalla, brought to cuando había battle, batalla, when there was battle, el que se comunicaba con Dios the one who communicated with God y les hacía saber a and ellos let them know lo que Dios quería hacer con ellos. with what God wanted to do with them. Pero el profeta Samuel ya era un hombre mayor. But prophet Samuel was someone older, Y dice la palabra and the word says en el capítulo 8 in chapter 8 que el pueblo, that the people, dice que los ancianos de Israel that the elders of Israel fueron a Samuel, went to Samuel, se reunieron con él they met with him y le dijeron, and told them, necesitamos que nos des o nos pongas un rey sobre nosotros. they asked him that we need a king and place a king for us. El profeta se molestó The prophet became upset, y dice que oró al Señor, and it says that he prayed to God, a Dios, to God, y Dios le dijo,
And God told him, haz lo que el pueblo te dice que hagas. do as the people are asking you to do. Dales un rey. Give them a king. Y dice que el profeta les dijo a ellos, And it says that the prophet told them, ok, les daré un rey, I will give you a king, o el Señor pondrá sobre ustedes un rey. or the Lord will place a king upon you. Dice que el pueblo, It says that the people, todo el pueblo, all of the people, quería que un hombre wanted for a man, los guiara guided them a la guerra to war, y los llevara and brought them a donde ellos deseaban ir. to bring them to wherever they Y desired escuche to go. esto. And listen to Y this. Dios And God le dice a Samuel, tells Samuel, mira, dales un rey, give them a king. no te preocupes, Don't worry. ellos no te están rechazando a ti, They're not rejecting you. me están rechazando a mí. They're rejecting me. Y Samuel And Samuel les explica a ellos en este capítulo 8 explains to them in this chapter 8, todo lo que Dios, todo lo que el rey everything that the king iba a hacer con was ellos. going to do with them. Les iba a quitar Was going to remove de sus bienes, from their goods. les iba a tomar a sus hijos Was going to take his para que les children sirvieran, to serve them. les iba a quitar el 10% de sus cosechas, Was going to take 10% of their harvest. les iba a quitar sus Was esclavos going to take their slaves para que les sirvieran a él to serve him, y a sus hijas and to his daughters para que fueran cocineras so they could be chefs y panaderas. and bakers. También dice que los iba a llevar It also says he was going to bring them a que ellos, so that they, el pueblo en general, the people in general, le sirvieran a él. can serve him. Y ellos dijeron, está bien, And they said, okay, that's fine. está bien, That's fine. aceptamos. We accept. Oiga esto, Listen to this. en ese momento In that moment, ellos estaban escogiendo a un hombre they were choosing a man en lugar de Dios. instead of God. Dios God era el que los llevaba was the one who a brought la them batalla in war y el que los traía and de brought regreso. them back home. Pero ellos prefirieron But they preferred a un hombre a human en lugar de Dios. instead of God. Y así And that, va esta historia. how the story goes. La historia del temor comienza ahora. The story of fear starts there O en la vida de Saúl. in the life of Saul. En el capítulo 9, In chapter 9, el verso 1. verse Hermana 1. Marta, primera de Samuel 9:1. ¿Solo en uno? Ok. Dice así, había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. Verso 2. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombres arriba había sobrepasado a cualquiera del pueblo. Y de las asnas de Cis. ¿Continúo? No, Ok, sorry. dice que Saúl era un hombre It says that Saul was a man, de buen parecer. good looking. Era guapo, He was handsome, simpático. good looking. Sí. Dice que en el pueblo It says that the people, no había otro como él. that there was nobody like him. Dice que de los hombros hacia arriba It says that the shoulders up sobrepasaba al resto de los hombres de ese pueblo. O sea que era grande el bandido. in that town. So he was tall, Pero tenía un problema. but Era- he had a problem. Era miedoso. He was fearful, Pero Dios but God lo escogió. chose him. Pareciera raro It seemed weird que Dios escoja a un hombre que uh, tenga miedo. for God to choose somebody of a man who is scared. Pero vamos a descubrir
But we're going to discover por qué Saúl why Saul no permaneció en el reino. didn't remain in the kingdom. ¿Usted cree que Dios escogió a Saúl? Do you think, ¿Usted piensa o cree que Dios escogió a Saúl? do you think it believed that they chose Saul? Sí, fue Dios. Yeah, it was God. Fue Dios que lo escogió. It was God who chose. Y vamos a descubrirlo. Primero de Samuel, verso 9. En mi First- capítulo 9, First of Samuel chapter verso 9, 15, Marta. verse 15. ¿Lo tenemos? Amén. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo, ¿continúa? Sí. Mañana, como a esta hora, te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín y lo ungirás para que sea príncipe sobre el pueblo Israel. Y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Ahora el capítulo 10, verso 1. Capítulo 10, primero de Samuel, capítulo 10, verso 1. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre tu heredad? Oiga, el Señor Dios Listen to this. Lord God escogió a chose Saúl. Saul. El pueblo pidió un rey People ask for a king, y Dios se los da. and God gives them. Dios le dice a Samuel, ponles a este hombre como rey. Place this man as king. Él será el príncipe sobre mi pueblo Israel. He will be the prince over my people of Israel. Después de este evento, After this event, cuando Samuel when Samuel unge a Saúl, anoints ungió a Saúl como rey, Saul as king, dice la palabra que Dios le reveló a través del profeta Samuel a Saúl todo lo que iba a suceder. Dice que el profeta le dijo acerca de el asunto que él andaba buscando, que eran los animales de su papá, que se habían perdido. Y luego le dice, and then he says, cuando tú vayas por el camino, when you're going to go on the path, vas a encontrar you're going to find a un grupo de, a unas personas people que llevan alimento. who are carrying Ellos te food. darán a ti They will give you pan bread, y luego and then tú encontrarás a un grupo de profetas you're going to find a group of prophets que that van profetizando are prophesying con arpas, with harps, con salterio y con música. with music. Y entonces And so then todo esto sucede. all of that occurs. Cuando Samuel When Samuel se aparta de Saúl, dice la palabra he que separates from Saul, the word Dios says that God cambió el corazón changed his heart de Saúl. of Saul. Vamos al verso 5 Let's go to verse 5 del capítulo 10, of Marta. chapter 10. Después llegarás a la colina de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpas, pandero, flauta, lira delante de ellos y estarán profetizando. Sí, hasta el 10. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gilgal, y he aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz.
esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón, y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Oiga usted, Listen to this. él es ungido He is anointed por Dios by God con su espíritu. with his spirit. Él profetiza. He prophesies. O sea, Dios estaba con él. So God was with him. Dios lo había escogido God had chosen him para que él guiara al pueblo, for him to guide the people, para que él dirigiera al pueblo. so he can direct the people. Pero aquí hay algo tremendo, mis But amados there's hermanos, something big here. porque muchas veces, Because a lot of the times, aun cuando el Señor nos escoge, even when God chooses us, aun cuando el Señor nos llama even when God calls us, y nosotros le damos cabida al temor, and we give room to fear, el temor comienza a obrar, fear begins to a work, actuar en nuestras vidas. act in our life, Y todo aquello and everything que el Señor había hecho en nosotros, that God has done in us, como que desaparece y se nos olvida. it's like it disappears and we forget it. Mire, Saúl Look, Saul había recibido el Espíritu Santo de Dios. received the Holy Spirit of Su God. corazón había sido cambiado. His heart was changed. Había estado aún profetizando. He was even prophesying, Y nadie profetiza and nobody prophesies si no es a través del Espíritu Santo if it's not through the Holy que trae la Spirit palabra. who brings the word. Pero, ¿qué pasó? But what happened? ¿Qué pasó con Saúl? What happened with Saul? ¿Por qué ese cambio Why that change que el Señor hizo en su vida that God made in his life no permaneció? didn't remain? ¿Por qué? Why? Porque en un momento Because in one moment, Él permitió keep allowed que el miedo for fear de entrara a su vida. enter his life. Recuerde, el tema Remember, the topic es is, el temor the title is that fear nos aparta de Dios separates us from y nos God roba la bendición. and removes the blessing. Descubrimos de dónde viene el temor. We discovered where fear originated from. Descubrimos que fue por el pecado We discovered that it was de la because desobediencia of sin of que entró disobedience that entered a nuestras vidas. our life, ¿Cierto? right? Ahora, Now, ese temor afecta a todo mundo. that fear affects everybody. Como el pecado Just as sin fue heredado was inherited al ser humano to humans, y por la desobediencia, and because of disobedience, también el temor also fear nos fue heredado o was más bien inherited, or more so instalado en nosotros instilled in us ese día that day que desobedecimos o el hombre desobedeció al Señor. that Ahora, man disobeyed God. Now, volviendo al tema de Saúl, going back to the topic of Saul, ¿por qué él desobedeció why did he disobey a Dios? God? Todavía no hemos llegado allí. We haven't arrived there yet. Ahora vamos a ir para allá. Pero ¿por qué él desobedece a Dios? Why did Saul disobey God? Porque en un momento de su vida, Because at some point in his life, él he permitió allowed que el temor for fear de entrara a su corazón. enter his heart. Recuerde, Remember, él fue escogido he was chosen y fue ungido, and was anointed, pero but el Espíritu Santo fue derramado sobre él, the Holy Spirit was poured upon him, pero él but he tenía temor. was scared. Verso 17, Verse Marta, 17. del capítulo 9. From chapter 9, Oh, no, perdón, espérame. I apologize. Sí, el verso 17 del capítulo 11, perdón. Verse Verso 17, capítulo 11. Léeme eso. chapter 11, verse 17.
capítulo 11, primera de Samuel, verso 11, capítulo 17, verso 11. Y oiga lo que dice, es que... ¿Ah? Verso 11, Ujú. capítulo 11, Verso 17. verso 17, Ujú. hasta el 15 llega. No, capítulo 17, Oh, capítulo 17, verso 11. Ok, sorry. Chapter 17, verse 11. Ok. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Ok. Esto fue cuando ellos se enfrentaron This was when they confronted a Goliat. to Goliath. Ahora vayamos al capítulo 10, el verso 22. Let's go to chapter Capítulo 10, verso 22. 10, verse 2, 22. 22. 10, 22. Chapter 10, verse 22. Y volvieron pues a inquirir del Señor, ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió, he aquí está escondido junto al bagaje. Ese era el versículo que yo quería para That was hacerle the ver verse that I wanted to show you en qué momento fue que Saúl in what moment permitió Saul allowed que el temor de entrar a su vida. for fear to enter his life. Dice It said que escogió el profeta that he chose a prophet de la tribu de Benjamín of the tribe of a dos Benjamin familias. to two families. Y una de ellas And one of them fue la familia de Saúl. was the family of Saul. Y de esa familia fue escogido Saúl. And of that family, Saul was chosen. Y cuando van a buscar a Saúl And when they go to see Saul para ungirlo to anoint him como rey as delante de king todo el pueblo, before the entire people, oiga lo que pasó. listen to what happened. Volvieron pues a inquirir al Señor, ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió, he aquí está escondido junto al bagaje. Oiga, ¿dónde estaba el muchacho? Look where the guy was. Le suena a usted algo parecida a esta historia? Does that sound something similar? The story? Cuando Adán, When Adam, cuando Dios está buscando a Adán when God is looking for Adam, y Adán se da cuenta que estaba desnudo and Adam realizes he's y dice naked, que and it says se escondió de Dios they hide from God. y Dios le pregunta, ¿por qué estás escondido? And God asks, why are you hidden? Y él le dice, porque tuve miedo. And he says, because I'm scared. Oí que tú andabas por ahí y yo supe que estoy desnudo y tuve miedo. I heard you were there and I was naked and I Saúl was es scared. ungido Saul como is rey. anointed as king. Saúl profetiza. Saul prophesied. El Espíritu de Dios viene sobre él. The Holy Spirit comes upon him. Pero en un momento, But at some point, cuando va a ser when he was presentado delante del pueblo como rey, going to be presented in front dice of the que se people as esconde king, it says that he hides detrás del vagón que llevaba el alimento para el ganado o en el bagaje. Así dice, ¿verdad? Escondido el hombre, el rey estaba escondido porque entró temor a su vida. Allí abrió él The la king puerta was hiding because para que el temor he was scared, de and entrara a su vida. that's where he opened a door for fear to enter his life. Y mire, de ahí en adelante, mis amados And hermanos, moving forward, surgió came up que el rey, that the king que podía haber sido that could have been el hombre que gobernara a Israel the man to govern para Israel siempre, forever, de ahí en adelante from there moving forward, cambió todo. everything changed. Vayamos al capítulo, déjeme buscar aquí que tengo un relajito. Ya vayamos al capítulo 13, Marta. 13. El verso 5 Chapter 13, verse en 5. adelante.
hasta el 14, léeme. Moving forward until verse 14. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía tembloroso. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Saúl había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiese establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Oiga lo que le sucedió, el temor, lo que generó el temor en él. Look at what Unos fear versículos, generated in him. unos versículos antes, el Few profeta verses before, the prophet le dice a Saúl: tells Saul, tú ve a Gilgal go to y en 7 días yo llegaré a town, and in 7 days para I'll que go, ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. so we can offer sacrifice to God. Pero él se adelanta a eso, But he goes ahead of time, porque dice que el pueblo because it says the people se le estaba dispersando. was dispersing. Ahora, ¿qué es lo que hace el temor, mis amados hermanos? Now what is it that fear does? Aun cuando nosotros conocemos al Señor, Even when we know God, aun cuando hemos sido llamados, even when we were called, aun cuando hemos sido ungidos even when we were anointed, y le abrimos puertas and we open al temor, doors to the fear. ¿qué es lo que hace el temor? What does fear do? El temor crea confusión. Fear creates confusion, El temor Fear. genera dudas. generates doubts. El temor Fear nos paraliza. paralyzes us. Pero lo más tremendo de esto But the biggest thing of all es que el temor is that fear nos puede robar la bendición. can rob us of the blessing, Porque Dios había escogido a Saúl because God has chosen como Saul príncipe sobre su pueblo as prince of his people para que él gobernara so that he can govern a este pueblo. this people. Pero él, But he, en un momento de su vida, in some moment, abrió la puerta opened the doors al temor to fear, y ese temor le entró. and fear entered. ¿Usted ha tenido alguna vez temor? Le vuelvo a preguntar. At some point, have you had fear? ¿A qué usted le teme? What are you scared of? ¿A qué le tiene temor? What are you scared of? ¿A qué le tienen temor ustedes? What are you scared of? A muchas cosas. Hermano, ¿a qué le tiene temor usted? What are you afraid of? Aquí donde me ve a mí, Here where you see me,
Hay algo There's something a lo que yo le tengo mucho temor. in which I'm super scared Muchos le of. tenemos temor a la enfermedad. A lot of us are scared of sickness. Muchos tenemos temor a morirnos. A lot of us are scared to die. Muchos tenemos temor a quedarnos pobres, A lot of us are scared of being poor, sin dinero. without money. Y comenzamos a preguntar, ¿qué haría yo sin dinero? And we begin to ask ourselves, ¿Qué harían what are we mis gonna do hijos without sin money? dinero? What are my children going to do without money? ¿Qué les voy a dejar? What am I going to leave them? ¿A qué usted le tiene temor? What are you afraid of? ¿A perder la salvación? Losing Que salvation? ese sí es un temor válido. That is a valid fear. Ese es muy válido, That is porque very valid. ese temor tiene que permanecer en nosotros desde que conocemos al Señor Because that fear has to be there when we meet Jesus hasta el día que Él nos lleve. until the day He carries us away. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you something. Aquí donde me ve, Here where you see yo le me, tengo temor a las agujas. I'm afraid of needles. Mire, Look, aún cuando no es conmigo el asunto, even when the situation is not with me, yo me pongo como esta hoja de papel, mire. I become like that sheet of paper. Cuando voy al doctor, When I go to the doctor, ya sea acompañar a Marta whether it's o acompañar a alguno de mis hijos, accompanying me my tiembla wife todo. or my children, me da temor. I'm afraid. Y no es el piquete, And it's not the little pinch. sino que yo no sé lo que contienen esas agujas que a mí sí me da temor. I don't know what those needles have, but I'm just afraid of them. Hace un tiempo atrás, le voy a contar, Time ago, hace unos 10 años atrás, to maybe 10 years ago, yo caí en una época I fell in a time que todas las noches where every night entraba el temor a mi vida. fear entered my life. Mientras mi esposa descansaba y dormía y roncaba, While my wife fell asleep and snore, 1, 2 de la mañana, 1, 2 in the morning, yo estaba I con un was- pánico. with a panic. No podía dormir. Ah, I couldn't Sentía- sleep. I felt estaba pasando por una etapa donde sentía que ya me moría. I was going through a phase where I felt like I was Sentía que gonna mi die. corazón se me iba a salir del cuerpo. I felt like my heart was going to leave my body. Temblaba, I was shaking. me daba comenzaba a sudar frío. I began to sweat cold. Comenzaba a sentir que me desmayaba. I began to feel like if I were to faint. Oiga, en la noche, Look, at night, ese miedo que no me dejaba en paz. that fear that did not leave me. Y era in noche peace. tras noche. And it was night after night. Todos, mi esposa y mis hijos dormiditos. All of my children and wife Y asleep. yo peleando con eso. And I was fighting with that. Pero déjeme decirle, un día me acordé que era cristiano. But let me tell you, one day I remember I was Christian. Me acordé que era creyente. I remember that I was a believer. Y esa noche yo estuve a punto de levantar a Marta. And that night I was at some point going to wake up my wife. Era como la 1:30 de la It mañana. was like 1:30 in the morning. Cuando usted solo oye el sonido del silencio. Where you only hear the sound of crickets. Y esa noche yo sentía que me moría ya. And that night I felt like if I was going to die. Y decidí enfrentar el temor. And I decided to confront that fear. Decidí enfrentar ese temor. I decided to confront that fear. Me levanté, I woke up. me fui I went a la sala, to the living room. doblé mis rodillas I knelt down. y le dije al Señor, And I told God, Señor, God, si esto if this es un temor is a fear por enfermedad, of sickness, si esto if this que me está afectando which is affecting me me va a quitar la vida, is going to take my life, pues que sea hoy, may it be today then. pero no quiero seguir con esto. But I don't want to be dealing with Si me this tengo anymore. que morir, que If me I muera have hoy, to die, may I die today. pero quita esto de mí. But remove this from me. Y créame, mi amado hermano, And believe me, my brothers and sisters, que de ahí en adelante that from there moving forward, volvió la paz a mi corazón. peace came back to my heart. Había una doctora There was a doctor que me tenía comiendo pasto, that had me eating grass, ensaladas
salads, frutas, fruits, verduras, vegetables, porque me había dicho que mi colesterol estaba because she told me my cholesterol was hasta el tope, arriba. up. Y eso And that había generado pánico en mi vida. generated panic. in Tenía my life. 34, 35 años, I tal vez un was poco más. 34, 35, Y yo pensaba, and I estoy thought, jovencito, I'm young, bien guapo. very handsome. Mis hijos están chiquitos. My children were small. Mi esposa está bien bonita. My wife was beautiful, Y yo estoy a punto de morirme. and I'm about to die. Y mira, el diablo, el And look enemigo, at the enemy había utilizado eso. had used that. No me dejaba en paz. He did not leave me alone. No podía I descansar. could not sleep. Ahora, ¿qué le quiero decir con Now, esto? what I want to tell you with this Es que el temor is that fear se vence is conquered, enfrentándolo. confronting it. Si usted enfrenta sus temores, If you confront your fears, usted va a salir victorioso. you are going to come out victorious. Si usted pelea contra eso, If you fight against el that, Señor le va a responder. the Lord will respond to you. El problema que pasó con The Saúl problem that happened with Saul was fue que en lugar de that pelear, instead of fighting en lugar de it, buscar a Dios, instead of seeking God, él continuó he continued teniendo temor. having fear. Él continuó He continued dándole cabida al enemigo. giving place to the enemy. Y déjeme decirle And algo. let me tell you something. Muchas veces ese temor A lot of the time that fear no solo le afecta a usted, not only affects sino you, que se transmite a las demás but is personas transmitted to the rest of the people y afecta al resto de and las affects personas. the rest of other Porque a people. Saúl Because Saul no solo le afectó a él, not only affected sino him, que afectó al ejército but completo. affected the entire military. Cuando se fueron a enfrentar a Goliat, When they went to confront Goliath, ¿qué fue lo que sucedió? what was it that occurred? Dice que el gigante salía It says that de the las giant filas del ejército de los filisteos came out y retaba al pueblo, and was al challenging ejército de people, Israel. the people of Israel. Y cuando ese hombre salía, And when that man came out, dice que todos corrían a esconderse, all of the army of Israel ran away porque su rey en un momento because his king at some se point escondió, hid. tuvo miedo, He was scared. se olvidó que He Dios forgot that God estaba delante de él, was in front of que him. Dios peleaba la batalla That por God él. fights the battles for him. Y eso nos sucede a nosotros. And that happens with us. Hay otra historia en la palabra. There's another story in the word Se trata del profeta that talks about the prophet Elías. Elijah. Está en Primera de Reyes, First of Kings, capítulo 19, chapter 19, en el verso 3. verse 3. Hermano José, Primera de Reyes, First Kings, capítulo 19, chapter 19, en el verso 3. verse 3. Saúl continuó Saul continued teniendo temor. having fear. Saúl continuó Saul continued apartándose de Dios separating himself en from lugar God de acercarse a él. instead of getting near him. Mas sin embargo, However, el profeta Elías hizo todo lo prophet contrario. Elijah did everything on the contrary. ¿Lo tienes? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3. Dice así. Ok. Oiga lo que dice. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó ahí a su criado. Y él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose debajo del enebro, se durmió. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a acostarse.
Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí. Oiga, Listen to that. usted sabe lo que Jezabel era la esposa del rey Acab. Pero esta Jezebel mujer- was the king, was the wife's king. Esta mujer era This woman era la hija de un rey was the daughter of de a los king cananeos. of the Canaan. Este pueblo era un pueblo idólatra. This was an idolatry Adoraban a of un town. dios They worshipped a god que se llamaba Baal. that was called El Baal. profeta The prophet, que en unos días atrás and a few days ago, había provocado que el Señor hiciera descender fuego provoked it for sobre el altar. Sorry, Christine. Había provocado, provoked que el Señor that God hiciera descender fuego sobre el altar, descended fire upon consumiera the los altar, holocaustos consumed all of the locusts, e hiciera saberle al pueblo and let the people know que Él era el Dios verdadero, that he was a true God, el profeta that the prophet que había decapitado that decapitated a los profetas de Baal the prophets of Baal, y que Dios and that God estaba con él. was with him. Mire cuando esta mujer le habla Look at when this woman y le speaks dice, and says, yo te voy a hacer a ti I'm going to make you lo que tú what you le hiciste a mis profetas. did to my prophet. Esta mujer pagana This pagan woman amenazó con matar al profeta de Dios, porque ya había matado a otros profetas. Y Elías tiene temor. ¿Pero qué sucedió? But what happened? Elías no corrió Elijah did not run a esconderse to hide fuera de la presencia de Dios. out of the presence of Dice God. que el ángel del Señor fue donde él estaba, It says that the angel of the pero Lord el ángel went del where Señor he went, but the lo angel llevó of God brought him al monte de Dios. to the mountain of God. ¿Dónde nosotros tenemos que ir? Where do we have to go? Nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios. We have to go into God's presence. El temor no puede, Fear cannot. el miedo no puede controlar nuestras Fear vidas. cannot control our life. Por las situaciones que estamos pasando, By the situations that we're going los tiempos through, que estamos viviendo, the situations, tiempos times de that we're guerra, living, times of war, tiempos de persecución, time of persecution, la gente está atemorizada. people are scared. Muchos creyentes atemorizados, Many believers scared. pero Dios But God está con nosotros. is with us. ¿Cómo enfrentamos el temor? How do we confront fear? Acercándonos a Dios. Getting closer to God. Primera de Juan, rapidito porque se nos va el tiempo. Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor no involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Quién es el amor? Dios. Dios. Who is love? God. ¿Qué es lo que hace el amor de Dios? What does God's love do? ¿O qué es lo que hace Dios en nuestras vidas? Or what is it that God does in our life? Él echa fuera. He casts Su out perfecto amor his perfect love, echa fuera casts el temor. out fear. ¿A qué le tememos? What do we ¿A are qué scared usted le of? tiene temor? What are you scared of? ¿Qué es lo que qué es lo que está afectando su vida? What is affecting your life? Todo aquello que afecta su vida, Everything that affects your life, enfermedad, sickness, persecución, persecution, esas cosas que a veces nosotros no sabemos que están those ahí things that we probably may not know y are que el there, enemigo pone and that the enemy places, y que a medianoche, and that at midnight, cuando estamos solos, when we're alone, vienen y nos atacan, come and attacks us. sea cual sea la razón. Whatever the reason may be, Yo le digo a usted, I'm telling you, levántese, get up,
No se quede tranquilo. Don't be still. No le dé cabida. Don't give it place. Enfréntelo. Confront it. El temor Fear se va a ir is going to leave cuando usted lo enfrente. when you confront it, Cuando usted deseche when you remove it. eso que le está afectando. That is affecting El you. perfecto amor Perfect love echa fuera el temor. casts out fear. Cierro con esto. And I close with this. Salmo 91, Psalm 91, verso 7. verse 7, No, perdón, del verso 5 en adelante. verse 5 to 7. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Oiga esto. Listen to this. ¿Qué fue lo que hizo el ángel de Dios con el profeta Elías? What was it that the angel of God did with Cuando the él prophet tuvo Elijah miedo, when he was scared? ¿No lo guió? Did he not guide him? ¿No le llevó alimento? Did he not provide food? ¿No lo guió al monte del Señor? Did he not bring him to the mountain of God? ¿A la presencia de To Dios? God's presence? ¿No lo libró Dios del miedo? Didn't God free him ¿De la muerte? of fear, of death? Jezabel quería acabar con él, Jezebel wanted to finish him, pero el ángel del Señor but God's angel guió al profeta guided the prophet al monte de to Dios, the mountain of God, a donde Dios habita. to where God habits. Eso es lo que Dios hace That's what God does cuando nosotros when we are, nos acercamos a Él. when we come closer to Him, Cuando entendemos when we understand que el perfecto amor de Dios that the perfect love of God rompe breaks ese temor. that fear. Amén. Amen. Amén.